Son las 4:06. Vamos a esperar unos minutitos. Faltan como 4 o 5. In pro Bueno, se me pasó 4:11. Vamos a empezar. Muy buenas tardes. Llegamos la clase pasada hasta el análisis de riesgo. Ya habíamos visto poner en contexto
¿no? Crear una lista de los riesgos, o sea, ubicar los riesgos, y de ahí, pues fuimos pasando cada uno de ellos, ¿no? Establecimos el contexto estratégico, el contexto organizacional, el contexto de administración de riesgo, el desarrollo de criterios y la estructura que vamos a utilizar o que existe en la empresa. Ese es llegando a la empresa. Después de ahí pasamos a identificar los riesgos, o sea, hacer una lista de todos, grandes y pequeños, ¿no? Y ahí en esa lista poner qué puede suceder, ¿no? Y cómo puede suceder. Entonces llegamos aquí al análisis del riesgo, que es donde vamos a empezar. Primero, hay que determinar qué controles existen y calcular nosotros después para cada riesgo su frecuencia y su severidad. Aquí lo tenemos, ¿no? Y con ello vamos a encontrar el nivel del riesgo, o sea, si va a ser un riesgo que requiere atención inmediata, o es un riesgo que puede seguir bajo los mismos controles y condiciones que tiene en ese momento. Y después, ya que tenemos aquí estimado el nivel del riesgo, pues vamos a comparar el riesgo contra los criterios que tiene establecida la empresa y empezar a crear la matriz de riesgos, es decir, establecer las prioridades del riesgo. Ahí en el foro de la materia tenemos algunas indicaciones que vamos a ver cuando lleguemos aquí a establecer las prioridades de los riesgos. No todos tienen la misma urgencia, por eso siempre se utiliza una especie como de semáforo, en el que verde sigue como está, amarillo ten precaución y rojo peligro, atiéndelos de inmediato a la brevedad posible. Ese es el resultado, ese es lo que nos da la matriz de riesgo que esté en el punto de establecer prioridades de riesgo. Obvio que si estamos llegando a una compañía, ya hay criterios establecidos. Entonces tenemos que trabajar conforme a esos criterios. Pero ya me estoy pasando. Nosotros estamos ahorita en el punto de analizar los riesgos. Entonces ya identificamos los riesgos, entramos al análisis de riesgos, determinar los controles existentes. Nos dijeron que aquí el control nos da fuentes de información y nos da técnicas de información, por aquello de que como estudiantes podemos llegar a una empresa y pues no tenerlo todo listo, pero para tener informaciones de análisis del riesgo, pues los más comunes son los registros que hay en casa, los registros de esa empresa, qué experiencias han tenido que sea importante. Después, práctica de la industria, comparar lo que hay en la industria con lo que tenemos en casa. Esto es interno, esto es externo. Entonces ya tenemos la forma de comparar estos resultados, ¿no? Hay literatura, hay
softwares, hay mucha material, pero con esto que lo tengan presente. Y las técnicas son los cuestionarios. Les decía que en la vez pasada, en la clase pasada, que está el Instituto de Riesgos americano. Yo les he mandado ya algunos ejemplares que se llaman lecturas de fin de semana. Les voy a seguir mandando, pero ahora sí ya van a identificar muy bien el RIMS, se llama RIMS, R-I-M-S, ¿no? La R es de riesgo, ¿no? El Instituto de Riesgos, el Instituto del Manejo de Riesgos, ¿no? Así que ya a lo mejor vemos un ejemplo y también lo traje a colación porque hablábamos de el aspecto de que dentro del análisis del riesgo va a entrar el cálculo, ¿no? Va a entrar el cálculo, vamos a calcular la frecuencia y la severidad y la combinación de las dos, y que son los tipos de análisis en los que nos quedamos, aquí nos quedamos, y dijimos que íbamos a ver el cualitativo y el cuantitativo. Pero aquí nos da el semicuantitativo. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? No hay problema, ¿no? Aquí, análisis cualitativo. Vemos cualidades, describimos el riesgo, podemos estimar, ¿no? Las consecuencias potenciales que puede haber en un determinado riesgo. Y nos manda como práctica, aquí cuando vean la flechita, esta flechita, nos señala que es importante, que yo les recomiendo que por favor la vean. Las tablas E1 y E2 que nos muestran ejemplos de escalas. Entonces, como estamos viendo cualidades, ¿no? Nos sirve como una actividad inicial de tamiz, como de coladera. O sea, conocer todos los riesgos que hay rápidamente, sin hacer tantos cálculos, ni aplicaciones estadísticas, ni usos de software matemático para calcular, ¿no? Sino rapidito, ¿no? Ver cómo andan las cosas, ¿no? Y y si ya el tiempo el riesgo justifica el tiempo y el esfuerzo y el dinero que se va a utilizar, pues ya lo separamos y no lo meteremos al cuantitativo. Y cuando los datos numéricos son inadecuados, es otra recomendación que nos da. Si no tienes datos, pues no vas a decir, no, pues como no había datos, no lo hice. No, aun cuando sean inadecuados, pues aunque tu experiencia como estudiante de actuaría y de base de datos y de todas esas cosas, te diga que no son suficientes o que no son adecuados para un análisis cuantitativo, pues úsalos. O sea, te van a servir de algo, es una estimación, ¿no? Y al menos ya tienes hecho un trabajo, ¿no? Entonces esas matrices o esos cuadros están en el apéndice E. Aquí está. Creo que ya llegamos al apéndice. Este es el D, ¿no? ¿Se acuerdan que nos decía las fuentes de riesgo y las áreas de impacto? Ese fue en el punto anterior.
y ya vienen los ejemplos de medidas cualitativas de consecuencia y impacto. Y nos da ejemplo, lo podemos tomar, lo podemos cambiar, ¿no? Estas son ayudas, son orientaciones. Y ya ustedes en el campo del trabajo, pues ya dirán 5, me parece mucho, yo voy a utilizar el menor, o nada más menor, moderado y mayor. Y catastrófico, pues ya sé que lo debo de atender de inmediato. Otro puede decir, utilizo los primeros 4, o sea, eso hay aquí nos da 5 niveles. Nos lo describe como el nivel 1, insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. Ese es el nombre que le pone, ¿no? Y la descripción, esa es la importante. Lo debemos de aprender, decirlo con nuestras propias palabras. Insignificante es cuando el riesgo es de baja pérdida financiera y no hay perjuicios materiales. O sea, nomás estamos midiendo la parte del dinero. En el nivel 2, que el descriptor es un riesgo menor, ya hay perjuicios y por lo tanto, ¿no? Tenemos que mencionar que ya puede haber exigencia, riesgo de primeros auxilios, se libera localmente por el encargado del manejo de este riesgo. ¿Y cuándo se va a liberar? Pues cuando se haya contenido inmediatamente. Y la pérdida financiera, aquí era baja la pérdida, aquí la pérdida financiera es media. Después, en el moderado, la pérdida financiera va a ser alta, pero también como hay perjuicios, aquí nomás eran primeros auxilios, aquí ya se requiere tratamiento médico y lo vamos a liberar localmente, pero con asistencia externa. Aquí se contuvo inmediatamente, todo quedó en casa, se arregló en la casa. Pero en el moderado, en este que tenemos aquí, ¿no? En el moderado, no agarra, ¿verdad? No agarra. Ya se requiere tratamiento médico, asistencia interna y la pérdida financiera pues va a ser alta. El nivel 4, el descriptor es un riesgo mayor, ya hay perjuicios extensivos, pérdida de capacidad de producción, o sea, si están en una industria, hay una parte que no está produciendo. Quizá tuvieron problemas con un área de trabajo o la bodega o en el paso 5 del proceso general de construcción de una recámara, ¿no? La liberación ya debe de ser externa, no hay efectos nocivos, pero la pérdida financiera es mayor. O sea, esos datos son los que nos interesan, que ustedes lo vayan midiendo, ¿no? Desde el punto de vista financiero, pues aquí es baja, aquí es media, aquí es alta, aquí es mayor, ¿no? Y la enorme pérdida financiera se da en el nivel 5, catastrófico, cuando hay una inundación, cuando hay un sismo, ¿no? Cuando hay un sismo, una inundación, puede haber muerte, puede haber una liberación tóxica ya externa con efectos nocivos y enorme pérdida financiera. Es una redacción. Ustedes la pueden cambiar. Aquí nos está dando ideas
de perjuicios reales y en dinero. Aquí ya tiene perjuicios y dinero. Esa es la forma en que miden, ¿no? Para reflejar las necesidades y la naturaleza de la organización, como dice aquí abajo, y actividades bajo estudio. Entonces aquí tenemos unas medidas cualitativas. Y ahora en cuestión de probabilidad, lo mismo, tiene 5 niveles, lo hace con literales y la descripción casi certeza, o sea, llega a la probabilidad cercana a 1, probable, ¿no? Posible, improbable y raro. O sea, pueden cambiar, ¿no? Casi certeza, ¿no? ¿Cómo le podemos poner casi certeza? Pues muy probable, ¿no? Para que sea casi certeza de posible, probable y muy probable. Le podemos cambiar, o sea, el chiste es que ustedes tengan ese rango, esa apertura para que puedan ustedes medir el grado, el nivel de lo que es la posibilidad de ocurrencia del fenómeno, ¿no? Y casi certeza, pues tiene que haber que ocurre en la mayoría de las circunstancias, ¿no? Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Posible, pues puede ocurrir en algún momento, ¿no? Improbable, pudo ocurrir en algún momento, pero no ocurrió. Y pudo ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Aquí entran los sismos, aquí entra la parte catastrófica de lo que nosotros vemos en los seguros de daños, ¿no? Todo lo que sean los fenómenos de la naturaleza. Ahí entra el fuego, pero el fuego catastrófico. Puede haber un incendio en una torre de 40 pisos, pues va a ser catastrófico, me explico, porque va a haber en el mismo tiempo no solamente el daño de la torre que se esté incendiando, sino al mismo tiempo, en el mismo evento, pues colindantes van a tener ese problema. Entonces aquí nos están dando ideas de medidas para cualidades, ¿no? Y para las probabilidades. Y después, cualitativo y nivel de riesgo, ya es la matriz. Este es el semáforo, la matriz de riesgo o matriz de análisis de riesgo, nos va diciendo la probabilidad, la frecuencia y la severidad, las consecuencias. Y entonces ya juegan insignificantes, menores, moderadas, mayores y catastróficas contra casi certeza, probable, moderada. ¿Cuál es el mayor riesgo? Pues el que vamos a tener, ¿no? Si aquí tenemos un eje cartesiano, pues siempre el extremo superior derecho, pues va a darnos el punto que tenga, ¿no? La mayor probabilidad y el mayor daño. Entonces, todas estas que son la letra E, es el semáforo rojo. Está en rojo. Quiere decir que la calificación, el análisis de riesgos, al calificarlo,
nos llevó al semáforo rojo y también el semáforo verde. El semáforo verde puede ser este, ¿no? En donde están los riesgos bajos. Aquí está el semáforo verde, 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 ¿no? Y los demás, aquí hay un perdón. ¿No? Entonces aquí tenemos el semáforo rojo. En rojo, aquí tenemos el semáforo en verde. O sea, esto hay que tener atención inmediata. Ese es lo más delicado, los riesgos mayores, los que te van a ocasionar más pérdida y van a tener las características de casi certeza en moderadas, mayores, catastróficas, en probable, mayores y catastróficas, en moderado, mayores y catastróficas, y también el improbable, pero catastróficas. Y entonces en la zona centro, ¿no? En la zona centro, podemos decir que sería el equivalente al color amarillo, ¿no? Vamos a poner este amarillo. Entonces, en toda esta zona, pues es la parte amarilla y desde ahí que nace el semáforo. Entonces, ténganlo pues presente. Son ideas muy así a lo bruto de para que ustedes tengan una mejor visión, ¿no? Entonces, aquí sí, ¿no? Ya lo veremos con más cuidado cuando veamos la matriz, pero ahorita de momento, para que poco a poco y yendo de la mano con el estándar australiano de administración de riesgo, pues vayamos viendo que no es difícil. Es nada más tener el material a la mano y con él trabajar. Por eso, ustedes pueden conocer que un administrador de riesgos, pues es un contador y nunca ha calculado, ni ha habido estadística, ni nada. Y a lo mejor ni la ha necesitado, porque a lo mejor paga porque le hagan el cálculo correspondiente y ya con eso es suficiente. ¿Sí me explicó? Y entonces la leyenda, pues ya se las expliqué yo. La E, el riesgo extremo, la H, riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo bajo. Está tomado del inglés, ¿no? Extreme, high, medium y low. O sea, no tiene mayor ciencia más que conocerlo y verlo aplicado. Y con eso es más que suficiente. Por eso no era campo nuestro, porque era arreglar así, sin cálculos, apreciaciones cualitativas, y esto va para el seguro. Y se quitaban las broncas extremas que tenían por acá, ¿no? Que generalmente son el seguro de incendio, el seguro de inundaciones, el seguro de responsabilidad civil productos. O sea, aquí entran en la parte catastrófica todo lo que son los seguros, pero aún así no se va a eliminar totalmente la pérdida, ¿no? ¿Por qué razón? Por el principio técnico de que prima es una pérdida pequeña, ¿no?
que tú conoces que la puedes perder. ¿Por qué razón? Porque se va a utilizar para cubrir aquellos que sí ocurren, ¿no? Porque estamos en la prima bruta, tenemos todo lo que vamos a esperar en pagar de siniestros y lo vamos a dividir entre toda la cartera. Entonces, ahí ya tenemos la partecita de la prima. O sea, ya lo perdieron, ya lo pagaron. Pero ocurre el siniestro, pues va a entrar toda la suma asegurada, pero sigue haciendo pérdidas ahí pequeñas, pérdidas residuales, pérdidas remanentes. ¿Cuál es? Pues que si lo contrató con deducible y coaseguro, pues el deducible corre por su cuenta, el coaseguro corre por su cuenta. Entonces son pérdidas residuales. No hay que tú transfieres el riesgo y ya con eso resolviste el problema, ¿no? Acuérdense que por bajar las primas puede haber deducibles y coaseguros altos y puede haber en las flotillas de autos, puede haber en la póliza de incendio, puede haber en la póliza de responsabilidad civil, en la póliza de ramos técnicos, en la póliza de pérdida de utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya estamos combinando seguros, ¿no? Entonces, por esa razón se tenía el área de administración de riesgos como que con lo que había era suficiente. Pero entonces empezó el avance estadístico, el avance pues de la estadística, de la computación, de la investigación, y dijeron, no, hay riesgos enormes que debemos de estar al pendiente de ellos, conocer su frecuencia, su severidad. Por ejemplo, en los bancos el manejo de las variables que pide Basilea, pues ya pide el manejo de distribuciones estadísticas, de la distribución de frecuencia, la distribución de severidad y la resultante de ambas dos, y entran hasta las convoluciones. Entonces, ya va avanzando, ya son otros problemas, no lo vamos a ver ni nos vamos a profundizar, pero lo vamos a mencionar, les mostraré los ejemplos de mismo Basilea, ¿no? Hay el EMA, es un sistema en donde se hace el cálculo correspondiente, ¿no? Y hay tres fórmulas: la fórmula básica, algebraica, cuasi algebraica, la media, y ya viene la verdadera, la estadística, y que generalmente se lo van a exigir aquellos bancos internacionales. Pero comentarios, ¿no? Comentarios que vean cómo este estándar es de mucha utilidad. Bien, ya ese es otro anexo, otro, ¿cómo se dice? Otro anexo. Entonces estábamos en el análisis. Espero que no se distraigan con que voy para arriba y voy para abajo, ¿no? Pero es la necesidad de que vayamos hablando y viendo, ¿no? Hablando y viendo. Entonces estábamos en el análisis cualitativo. O sea, son apreciaciones, ¿no? Son descripciones. Tenemos las tablas correspondientes que nos sugieren en la E1, en la E2, y que nos pueden servir para que sea una especie de tamiz, de coladera, o sea, para quitar todos los riesgos pequeños, todo lo que caiga en lo verde, en el semáforo verde,
ya vamos a tener menos cosas que hacer, porque ya hay un control establecido, ya ha habido buenos resultados, las pérdidas se han disminuido en la ocurrencia de esos riesgos, o sea, eso ya lo terminamos. Es lo que se llama una actividad inicial de tamiz. Después, cuando hacer un estudio más profundo, dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo, pues no lo amerita, pues entonces vamos a utilizarlo en este caso, ¿no? Y también cuando los datos numéricos no nos van a permitir meternos a esa situación. Cuando en la empresa donde lleguen tengan un software, ya lo prevé estos casos, ya pueden estimarse, ya pueden resolverse con los asegúnes del caso. Así que también es bueno que los más interesados en esta situación, ahorita pues todos están interesados por pasar la materia, pero alguien que quisiera meterse, pues checar, investigar, ¿no? ¿Qué sistemas hay? La universidad nos pide que siempre que vamos a recomendar un software, recomendemos softwares gratuitos. Y pues difícilmente en este área, pues no hay software gratuitos. Yo conozco uno muy barato, ¿no? ¿Por qué razón? Porque para un grupo de alumnos de universidad pueden tener ese software durante un año por 1,000 pesos. O sea, yo digo que es muy barato, ¿me explico? Pero no es de los gratuitos y ese es el que hay que tenerlo. El software que les comento se llama Palisade. ¿Se acuerdan que existe en el campo, en el mar? Mira aquella empalizada. Son palos parados, ¿no? Es una como bardita de palos. Empalizada. En inglés se dice palisade, ¿no? Entonces, ese es el que a lo mejor lo tocamos en algún momento o se los muestro, se los explico qué tiene y tiene todas las distribuciones, ¿no? Todas las distribuciones, ¿cómo se dice? Discretas, continuas, usan mucho la triangular. En negocios usan mucho la distribución triangular y y otra ahorita se me fue. Pero ahí están a la mano, ¿no? Aunque no la compren, pueden entrar, ver, conocer. Hay problemas resueltos de pozos petroleros, de problemas de ingeniería, de aeropuertos, de productos, de divisas, de ventas por región y país. O sea, los pueden conocer, hay la literatura, hay videos grabados. O sea que el interés tiene pies. Aquel que le gusten las cosas, pues estamos ahorita en el tema específico correspondiente a ese cálculo, ¿no? Bien, espero que no los distraigan ni los aburran ni los saque del caminito. Estamos en el análisis del riesgo, análisis donde podemos ver sus cualidades y análisis de mitad y mitad cualitativo y mitad cuantitativo. Es decir, que aunque sea una descripción general, pues a esa descripción, a esas cualidades, pues se le asignan valores. ¿Con qué intención? Pues de haber
¿qué idea podemos tener de la magnitud real de las consecuencias y de las probabilidades? Entonces, el objetivo en el semi-cuantitativo es producir un ordenamiento de prioridad. Se debe tener cuidado porque los números seleccionados podrían no reflejar apropiadamente la relatividad, ¿no? O sea, es algo que te puede ayudar, pero lo más importante es llegar al que debe de ser, ¿no? Aquí a veces apropiado considerar la probabilidad compuesta de dos elementos, ¿no? La frecuencia de exposición y la probabilidad. Es la extensión de la fuente del riesgo que existe y la probabilidad es de que ocurra y que ocasione los daños correspondientes. Y ya después viene el análisis que nos interesa. Es este donde se supone que con la preparación que tenemos, pues somos fuertes. Entonces es calcular, ¿no? Utilizar valores numéricos tanto para la frecuencia como para la severidad, ¿no? En lugar de las escalas descriptivas utilizadas en los análisis cualitativos y semicuantitativos. Y hay que utilizar de distintas fuentes. ¿Se acuerdan que en los puntos anteriores nos dijeron te vamos a dar, ¿no? Técnicas para conseguir la información y fuentes fidedignas que te pueden ayudar. Ese es lo que quiere decir aquí en estas cláusulas, ¿no? Y ya con eso, teniendo todos esos valores, podemos estimar modelando los resultados de un evento o conjunto de eventos o extrapolando a partir de estudios experimentales o datos del pasado. ¿Y a dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a criterios monetarios, o sea, que lo que estamos trabajando nos resulte en una pérdida financiera o en valores técnicos, mortalidad, sobrevivencia, conservación de pólizas o de aspectos humanos en la cuestión de la salud o si estamos trabajando diferentes tablas de mortalidad, ¿no? ¿Qué riesgos podemos tener, etcétera, etcétera? La probabilidad es expresada generalmente como una probabilidad, una frecuencia o una combinación de exposición y probabilidad. Cuando ya se habla realmente en académico universitario fuerte, pues ya tenemos que hablar de las distribuciones, ¿no? Distribución frecuencia, distribución severidad y encontrar el valor que nosotros esperamos, ¿no? Y que ya como una cosa para que conozcamos las diferentes pérdidas y los diferentes conceptos relacionados con probabilidad, consecuencia, severidad, nos pide que vayamos al apéndice F, en donde hay ejemplos de expresiones de riesgo cuantitativo. O sea, tú vas a llegar a un valor de pérdida, pero ¿qué tipo de pérdida es? Para no distraerlo y terminar, ¿no? Ahorita vamos a este apéndice y dice, para que te ayudes más, para que lo hagas con toda la técnica posible, pues ya que tengas tú tus valores calculados mediante el análisis cuantitativo que hayas exigido, agrégale, estiman un análisis cuantitativo, ¿no? Metiéndole una sensibilidad
para comprobar el efecto de los cambios en los supuestos y en los datos. O sea, tú tienes datos, tú tienes supuestos, ¿no? Tienes el criterio. ¿Qué pasa si quitamos esta variable? ¿Qué pasa si disminuimos la variable? ¿Qué pasa si aumentamos el valor de la variable? O sea, y ver los diferentes resultados. Ahora sí, nos vamos al F, ¿no? Aquí está la F. Y aquí pues, nos da ejemplo de expresiones cuantitativas del riesgo. Riesgo de pérdida o ganancia financiera. Es cuando el valor de la pérdida o de la ganancia se multiplica por la frecuencia anual de la pérdida o la ganancia y nos da el valor esperado en dólares por año o en pesos, ¿no? Es el riesgo de pérdida o ganancia financiera. Riesgo de fatalidad, el riesgo de fatalidad de una actividad. Por ejemplo, que estuviéramos trabajando en la compañía de Luz y Fuerza, el riesgo de fatalidad al cambiar un transformador o al tender líneas de alta tensión en los tramos carreteros de tal estado. Entonces, pues esa actividad va a producir muerte, fatalidades, ¿no? Y esas fatalidades pues, pueden ser de diferentes aspectos, ¿no? A lo mejor, si se atienden de inmediato, pues una electrocución no puede matarte, pero sí te va a dejar inválido, ¿no? Entonces hay que medir pues las diferentes fatalidades. Desastres naturales producidos por el hombre, ya lo habíamos visto muy al principio, cuando empezamos luego, que hay los fenómenos de la naturaleza, que eran los actos de Dios, porque así existen, así se dan, ¿no? Las erupciones, los incendios forestales, los ciclones, los huracanes, las inundaciones, la nieve, los granizos, pero pues también se da los que están producidos por el hombre y van en incremento año con año. Por ejemplo, la polución, lo que es, ¿cómo le llamamos cuando el medio ambiente se daña por el uso de los automóviles? Ese es producido por el hombre. Y entonces tenemos que empezar a utilizar, ¿no? Lo que nos enseñaron en simulaciones computarizadas, que ya lo traen los softwares con los que se puede comprar las empresas a donde trabajemos. Hay softwares baratos, así que la empresa también tiene que entrarle, ¿no? No quieran que el actuario, pues quieran que seas el calculista, el que tengas casi la decisión en la punta de la mano y que además no te den los recursos necesarios que tú necesitas, ¿no? Yo creo que en estas alturas, si ustedes llegaran a trabajar, pues empiecen a exigir que los tengan al día, que tengan tecnología de punta y tengan el software que más utilidades les preste, ¿no? Se van a utilizar datos históricos, árboles de fallas o técnica de ingeniería de sistemas, ¿no? En F4, riesgos de salubridad. Pues aquí ya vimos estadística de seguros. En estadística de seguros se tocan las tasas, cómo los debemos de calcular, si van a ser un porcentaje o va a ser por 1000, o va a ser por cada 100,000, o va a ser por cada millón. Entonces, aquí son las expresiones normales que ya sabemos
que podemos enfrentarlo. Y los riesgos de salubridad son datos epidemiológicos. Con el COVID fue el ejemplo más natural, ¿no? O podemos estar hablando también de datos experimentales. Podemos algún día estar trabajando en la Secretaría de Agricultura y Ganadería y ahí se pueden utilizar nuestros servicios. Ahí entran los ingenieros, ¿no? Especializados en agricultura y ganadería. Hay universidades ya específicas para ellos. Yo conozco dos, la Antonio Narro, que está en Saltillo, y la de Texcoco. Entonces, ahí hay eh, verdadera técnica matemática, ¿no? Y después viene el anexo G, ya no nos toca, vámonos hasta arriba, a donde dejamos la plática. Estábamos terminando de ver la evaluación del riesgo, ¿no? Aquí, hasta análisis de sensibilidad. Entonces, hasta aquí ya termina. Entonces, vamos a regresar a la gráfica que comentamos en un principio para repasar, ¿no? Entonces, ya establecimos el contexto, ya identificamos el riesgo. Aquí llegamos y encontrar toda esta información con las condiciones que están detalladas en este anexo. Después la lista, llegar a encontrar la lista de qué riesgos hay en esa empresa, que nos digan qué puede suceder y cómo puede suceder. Después entramos al tema del análisis de riesgo, que es donde es el cálculo. Entonces, frecuencia, severidad, y el resultado nos da un nivel de riesgo. Entonces, vamos a entrar a evaluar ese riesgo. Entonces, ese riesgo, vamos a ver, oiga, este riesgo ha existido, ¿qué criterios escritos tiene la empresa? Te la pueden hacer de tos en un determinado momento y decirte, no, aquí no hay nada, no existe. No te preocupes. Ahí la autoridad en la que te debes de apoyar siempre es el director general. Oiga, han sucedido estos riesgos, voy a esta área, a esta área, y me contestan que no saben, no conocen, lo manejó la dirección. Entonces, creo que ya lo mencioné y si no es muy importante. En la administración de los riesgos, la responsabilidad, ¿no? Es del director de la empresa. Ustedes le van a ayudar al director. Entonces el director debe de hablar con toda la empresa para decirle qué es lo que se está buscando y haciendo, y pedirles la colaboración a todos los empleados que entreguen la información, y así se evitarán muchos problemas, sin amenazas ni nada, pero se van a evitar problemas, ¿no? No va a decir, porque si no los corro, no, se evitan problemas de que si no dan la información se pueden tener verdaderos situaciones, ¿no? Entonces, compartir los criterios y hacer la matriz. Ya vimos la matriz de verde, amarillo y rojo, el famoso semáforo. De este nivel de riesgo, ¿no? Con los diferentes niveles de riesgos que ya vimos, ¿no? Se va a hacer la matriz.
O sea, no hay nada nuevo, no hay nada que no se haya comentado. Está escrito, ¿no? Entonces, ya que tenemos el semáforo, o sea, aquí en este punto vamos a tener ya el semáforo, la matriz de riesgos con los valores correspondientes. Y entonces ya viene la pregunta, ¿se aceptan los riesgos? ¿No? Si es no, pues vamos a ver por qué. Vamos a ver qué situación, qué cosas ha habido, qué cosas. Pero si se acepta, seguimos hacia abajo. Vamos a dar tratamiento a los riesgos, ¿no? Y entonces, para tratar los riesgos, hay opciones, hay posibilidades. Entonces, primero, conocer esas opciones, evaluar esas opciones, a ver si satisfacen, si están bien hechas, si están bien detalladas, y entonces empezar a seleccionar cuál opción de tratamiento corresponde a cada riesgo. Entonces se preparan planes de tratamiento y se implementa un plan. Esa es la idea general, ¿no? Es el proceso de administración de riesgo. Entonces vamos a entrar a la parte de tratamientos. Entonces aquí en la evaluación de los riesgos involucra, ¿no?, comparar el nivel del riesgo detectado. ¿Cae en verde, cae en amarillo o cae en rojo? Esto es lo que quiere decir comparar el nivel del riesgo detectado. Ya tengo mi matriz, entonces con mi matriz ahora, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Ah, pues ¿cómo le vas a dar tu tratamiento a cada uno de ellos, ¿no? Para que controles la posibilidad de las pérdidas que se van a involucrar, ¿no? El producto de una evaluación de riesgo es una lista de riesgo con prioridades. Ya lo vimos, verde, amarillo y rojo. ¿En qué se basan? Pues en el valor que te esté dando el cálculo que tú encuentras, ¿no? Y categorías de riesgos bajos aceptables pueden ser aceptados con un trámite futuro mínimo, los verdes y quizá algunos amarillos. Pero los grandes, esos deben ser tratados, pero de inmediato, ¿no? Y entonces ya viene el tratamiento de los riesgos. Primero, identifica opciones para el tratamiento de los riesgos. Y nos dice, ve a la figura 4.2 para que te muestre las opciones de tratamiento, ¿no? Aquí las tenemos. Ya calculaste y ya lo pusiste en verde, amarillo o rojo, ¿no? Entonces, el riesgo se acepta, sí, y va para acá, ¿no? Ya lo comunicas, se va a aceptar el riesgo tal como está, ¿no? Y si es de los riesgos rojos, los que tienen, ¿no? No lo vamos a aceptar, es muy alta su probabilidad, es muy alto el daño. Entonces tenemos las opciones: o reduces la probabilidad, entonces hay que buscar cómo reduzco la probabilidad de frecuencia, ¿no?
o cómo reduzco la severidad. Ya tenemos que empezar a trabajar en cada tipo de riesgo. Aplico la teoría económica del riesgo y puedo transferir completo o parte del riesgo. Y la otra, evitarlo. Entonces, estamos identificando las opciones de tratamiento. Entonces, estas son las opciones de tratamiento de un riesgo que pues, no podemos aceptar. Entonces, tenemos que hacer algo. ¿Quién te va a dar las ideas? Nunca pienses que tú vas a dar todas las ideas. Los que son los responsables de ese producto, de esa área, de esa operación, de esa responsabilidad, de esa actividad, tú recopilas. Puedes sugerir a la mejor porque tú ya tienes mucha experiencia y te das cuenta que los que tienes como colaboradores pues no carecen del conocimiento que tú tienes. Pero si están trabajando ahí en esa empresa y se está llevando la administración de riesgos, no tengas piedad. Tienes que obligarlos y sacarles la información. Entonces ya identificaste las probabilidades. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿No? Pues voy a tener que considerar la factibilidad de costo y beneficios de reducir la probabilidad o factibilidad de costos y beneficios al reducir las consecuencias. Considerar factibilidad de costos y beneficios si transfiero el riesgo. Aquí vamos a ponerle seguros para tener un término más común, ¿no? Mandarlo al seguro todo o parte de él, o costo y beneficio de evitarlo. Pues no es muchas veces fácil el evitar un riesgo, ¿no? Otro paso, ya que consideré esa facilidad, ¿qué estrategias de tratamiento puedo yo sugerir? ¿Puedo yo encontrar? Pues si tenemos asesor, le preguntamos a él. No tenemos asesor, pues goguéalo, ¿no? Pregunta. Estrategias de tratamiento de un riesgo de inundación, un riesgo de ¿cómo se dice? De fallas en el drenaje, de no sé qué cosas puedan ocurrir, ¿no? Y ya que tienes la factibilidad, la estrategia de tratamiento, pues selecciona la mejor estrategia. Pero vas paso por paso, te lo va diciendo el estándar australiano, poquito a poquito, y teniéndolo abierto allá a la mano, donde tú estás trabajando en el escritorio. Ahora pues todo es computación, ¿no? Pero era con el librito abierto, ¿no? Y entonces, ya que tienes eso, pues prepara tu plan de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí vas a tener áreas, ¿no? Diferentes áreas, diferentes. Cada uno de ellos tiene vela en el entierro. Entonces, no lo vas a hacer tú. Ellos son los que el equipo debe empezar a trabajar y sacar su experiencia en favor de la empresa. Los que saben son ellos. Los que conocen el problema son ellos. Los que los han regañado, los que han perdido ascensos o aumentos de salario,
son ellos, ¿no? Y entonces ya preparaste tu plan de tratamiento, ahora viene, impleméntalos, ¿no? Y los vas a implementar, ¿no? Habiendo reducido la probabilidad o habiendo reducido las consecuencias o habiéndolo mandado al reaseguro o habiéndolo evitado. Y si lo vas a transferir, pues siempre va a haber una parte retenida y una parte transferida. Acuérdate que aquí la parte retenida son tres: prima, deducible y coaseguro. Aquí es donde se va a dar parte retenida. Aquí son los riesgos residuales. Tenlos pues presentes. Y entonces ya si se acepta, pues ya se retiene y se va, ya cubriste la retención de todo un sismo con el seguro, ¿no? Ya vendrá la aclaración de que si fue todo, que si fue parte, la flotilla en la cuestión de automóviles, cómo la vas a cubrir. Si estás en una empresa, pues generalmente, y si tienen vendedores, hay flotilla. Y si venden, pues hay cobranza. Entonces, hay que poco a poco tendrás tú que ir conociendo. Entonces, como ves, aquí tenemos el riesgo ya evaluado y ranqueado y cómo tú puedes lograr el tratamiento de ese riesgo. Entonces, son pasos que tienes tú que, bueno, sería aprender ahorita, pero es tanto el material que sepas dónde buscar, ¿no? A la reducción de consecuencias y probabilidades se le puede referir como el control del riesgo, ¿no? El control de riesgos involucra determinar el beneficio si vas a meter un nuevo control a la luz de la efectividad de los controles existentes. Eso pues ya es natural, te tiene que ir dando. Tú tienes que saber qué decisión que se da para controlar un riesgo te está dando resultado o no te está dando resultado. Y siempre que te dé resultado, pues a cacaraquearlo. Inmediatamente, ¿qué debemos hacer? Pues, ¿no? Acá, comunicar y consultar. O me está dando mal, seguirlo monitoreando y revisando, pero siempre estar brincando con todas las posibilidades. No te cierres, no sigue las líneas, ¿no? Evaluar opciones de tratamiento. Aquí yo le agregué dos cosas que manejamos nosotros, ¿no? Los cisnes negros. En las opciones de tratamientos hay riesgos muy raros, ¿no? Como fue la pandemia, nadie esperaba una pandemia, nunca se había vivido una pandemia. Yo revisé mis apuntes de los congresos de actuarios en México y hubo un congreso que se dio en las oficinas de GNP donde un doctor nos habló de las pandemias y nos citó las ocurridas de España, pero ¿quién iba a pensar, no? Que iba a ser una cosa no tan tremenda. Entonces, lo que sea nuestro de evaluar opciones, pues ir aprendiendo, ¿no? Ya ahorita ustedes tienen qué riesgo pueden ser económicos, técnicos, sociales, culturales, ¿no? Pero lo que más pega generalmente, pues son los económicos, porque son los que más se ven. Y aquí, pues lo que es natural, ¿no?
Si el costo de reducir el riesgo es altísimo, pues es antieconómico. Lo que está pegado a cero, ¿no? El nivel de riesgo, ¿no? Valor del riesgo, pues todo lo que esté en esta área, en costo, hasta un determinado costo, pues atenderlo de inmediato. Pero debe haber un tramo en donde tú, dentro de tus límites de autoridad y responsabilidad, lo puedas llevar y utilizar tu propio juicio. Entonces aquí es zona verde, zona roja, zona amarilla. Oye, utilizo mi juicio, tengo la autoridad para ello. Tengo miedo, consulta, pregunta. No te quedes parado porque si no te vas a anquilosar. En general, ¿no? Todo impacto adverso de los riesgos debería hacerse tan bajo como sea razonablemente practicable. Esa es la finalidad del administrador de riesgos, bajar las pérdidas en lo más que se pueda. Es un trabajo constante, estar trabajando todos los días, revisando, haciéndolo, ¿no? Y si es el riesgo más alto, pues hay que pedir los softwares nuevos, ¿no? O que te manden a estudiar, a especializarte. Por eso es importante RIMS, 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 ¿no? RIMS, ¿no? Es una asociación especializada. Es muy costoso, ¿eh? Cobran en dólares y hasta por saludarte te cobran. Pero si ya estás trabajando en una empresa, la empresa es deducible del pago de impuestos, entonces no debe de haber ese problema, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la organización se va a beneficiar sustancialmente, ¿no? Claro, siempre viendo, como dice aquí, ventajas contra los costos. Todo este párrafo se reduce a nueva tecnología, viendo ventajas contra costos. El tratamiento del riesgo, ¿no? La contratación de los seguros. Ya. Es importante que todo aquello que sea catastrófico, midiéndole el agua a los elotes. No todo es prima. Hay algunos que dicen, yo lo que trato ahorita es bajar la prima. Eso lo hacen los contadores y los financieros. Y como tú eres actuario, pues te van a querer colar y decir, no, no es mi responsabilidad. Ustedes tienen que decir, ellos tienen que justificar ante su director general por qué pagaron un seguro con la menor prima, pero a lo mejor el deducible y el coaseguro es muy alto. Entonces el riesgo residual pudiera en un determinado momento ser muy alto. Por ejemplo, en una póliza de gastos médicos de la empresa, en donde entran los ejecutivos y a los ejecutivos le consiguieron un plan, la prima más barata, pero con el deducible y el coaseguro más alto. Y hay golpes fuertes en algunas empresas, ¿no? Que el ejecutivo principal se enferma y se lleva varios millones de pesos entre el deducible y el coaseguro. Y si la empresa no necesariamente está boyante en esas situaciones, pues que todo lo tengan claro y medido para que después no salgan, ah, no, el de administración de riesgos, pues no nos dijo nada, ¿no? Tú les debes de decir,
Oiga, señor director, aquí en esta decisión que están tomando sobre los seguros, le deben de explicar a usted por qué lo están haciendo y si están viendo el impacto que pudiera tener el deducible y el coaseguro como riesgos residuales de transferir el riesgo. Porque si no lo dicen, va a caer sobre ustedes. Preparar los planes de tratamiento. Entonces, en los planes de tratamiento hay un anexo, un apéndice, es el H, y en la parte H5, ahí nos dice, ¿no?, cómo se preparan los planes de tratamiento. Entonces, dijimos que es en la H. Aquí está la H, ¿no? La documentación de administración de riesgos y se registran los riesgos, la fuente, la naturaleza, los controles, ¿no? Y el programa de tratamiento de riesgos y el plan de acción documenta los controles gerenciales que se van a adoptar y la lista, ¿no? Aquí. ¿Quién tiene la responsabilidad de implantar el plan? ¿No? ¿Qué recursos se van a utilizar? ¿Cuánto se le está asignando de presupuesto? ¿Cuál es el calendario? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo se hace la primera revisión? ¿Qué informes debe de dar? ¿Van a ser cada semana, cada quincena, cada mes, o cada trimestre, o cada semestre? Y detalle del mecanismo y frecuencia de la revisión, pero del cumplimiento del tratamiento, de que se está cumpliendo con él. O sea, nos va llevando de la mano. Nosotros no sabemos nada, estamos llegando, pero conocimos en la universidad que existía un estándar australiano. Sácalo y vas a ver que te va llevando de la mano. Obvio que necesitas leerlo, ya lo tienes que estudiar. Si lo estudias, vas a tener una muy buena idea de cómo manejar un área de administración de riesgos. Y de riesgos son todos los riesgos, no solamente el riesgo operativo. Bien, si hay alguna pregunta, por favor, no dejen de hacerla. ¿No? De las medidas de reducción de riesgo, pues se acuerdan que ya dijimos que cuando es muy costoso, ya evítenlo, es antieconómico. Pero debe haber un área donde pueden estar atacando los riesgos sin mayor problemas. Y algunos les llegará y les preguntarán a ustedes. Y si no hay forma y corresponda a nuestro conocimiento, tenemos al asesor o tenemos el internet, la red, ¿no? Después ya entramos al monitoreo y revisión. El monitorear, pues, es llevar todos los registros, como nos dijeron, quién es el responsable, qué presupuesto, cuándo lo vamos a revisar, ¿no? Y la comunicación y la consulta en general. O sea, estar siempre hablando, comunicando
¿Y quién es su contacto principal? El área de la dirección general. Si ese departamento existe, es porque el director general lo necesita. Si te tocara lo que puede suceder, oiga, no, yo lo contraté a usted para que usted me diga, ¿yo qué? Yo le voy a decir, pero yo no tengo la autoridad de usted para que pueda yo obligarles a que me den la información que yo necesito. O sea, el director general es el que les debe de ayudar. Si no les ayuda, es un fracaso y mejor decirle con permiso, ya me voy o ya me fui, ¿no? Entonces, como dice acá, la comunicación y consulta, pues obvio que es un diálogo en ambas direcciones, ¿no? Hay que pues estar consultando, informando, preguntando y checando, ¿no? O sea, repitiendo, a ver, dímelo de nuevo, no, a ver si lo entendí bien, y ya que te lo vuelvo a repetir, se lo vuelves tú a repetir, a ver si lo has entendido bien. Y después que hay comunicación efectiva interna y externa. Interna es toda la que se da y externa es la que tienes tú con las autoridades, con los interesados, tus clientes de la empresa. Entonces, que siempre estén bien, porque va a haber problemas que pueden llegar a tus clientes. Por ejemplo, si trabajas en un banco y los clientes están en default, es decir, que ya llevan 2 pagos o 3 pagos que no los han cubierto en los momentos oportunos, pues tienes que saberlo decir, tienes que saber hablar, ¿no? Y a ti te tocará checar si se está llevando a cabo, porque a lo mejor una persona con mal talante, con mal carácter, que sea muy grosero, muy desatento, muy impuntual, él es el riesgo. Acuérdense que dijimos que el riesgo es la gente. La gente también es la que ocasiona los problemas. Entonces, eso es lo que se llama los interesados. Y ya viene la documentación. Nada más recordarlo estos puntos, ¿no? Razones para la documentación, pues son todos que no tienen discusión, o sea, van a dar evidencia, va a haber registros, va a haber quiénes son los tomadores de decisión que ha habido en la empresa, el material es mecanismo y herramienta, facilita el monitoreo continuo y la revisión, provee una pista para la auditoría y comparte comunicación e información. Y entonces nos está diciendo que para ello tenemos el apéndice H, ¿no? El apéndice H G, H, aquí, ¿no? Nos dice que debe de constar de objetivos, fuentes, supuestos, decisiones, la política que la debe de dar el director general, el cumplimiento, todos deben de estar comprometidos, ¿no? En que van a cumplir y va a haber un entorno favorable en ese sentido, la diligencia requerida para ello. El registro de los riesgos debe de tener estos apartados: la fuente, la naturaleza, los controles, las consecuencias y probabilidad, el puntaje del riesgo y la vulnerabilidad a factores externos y externos, ¿no? El programa de tratamiento del riesgo, ya habíamos comentado algo de esos. La parte de monitorear, ¿no? Debe de tener
detalles del mecanismo, resultados de las auditorías y detalles de cómo se han seguido implementado las recomendaciones de la revisión. Y con esto se ha terminado el estándar. Pero acabo de ver el G, que no lo he comentado. Aquí está. Identificar opciones para el tratamiento de riesgo. Entonces, puede ser que el auditor diseñe un programa de cumplimiento a todas aquellas observaciones que haya encontrado. Las condiciones contractuales a lo mejor se están dando a un determinado nivel más beneficios y eso está ocasionando un mal ambiente dentro de la empresa. O sea, tú tienes que hacer algo para reducir o controlar la probabilidad. Tienes que hacer revisiones, ¿no? En los requerimientos, especificaciones, diseño, ingeniería y operaciones. No es, y ha sucedido, tú llegas a una empresa y preguntas, ¿y esto quién lo cambió? Porque aquí no hay ninguna autorización, ninguna firma. Ah, no, se brincaron las trancas y modificaron un sistema parcial, pero lo modificaron sin las debidas autorizaciones, ¿no? Yo me recuerdo que se sacó un plan para calcular si tú pagabas 5 primas, cuánta protección y cuántos años podías tú tener sin pagar más primas. Pero resultó que estaba mal hecho el programa y resultó un problema grave con un cliente. Y es por esto, porque el área de ventas le pagó a alguien a modificar un sistema que estaba hecho, que estaba checado, pero ni el de sistema se dio cuenta ni el actuario, que era yo. Y soltó la bronca. Pero de que hay broncas. Y ustedes tienen que estar muy listos. Hay que hacer inspecciones y controles en los procesos, hay que administrar las inversiones y la cartera, hay que a veces hacer un estudio de administración de proyectos, ¿no? Cosa curiosa, había una universidad que quería que los actuarios tuvieran como campo prioritario la administración de proyectos. Eso es de cualquiera. Puede ser un economista, puede ser un contador, puede ser un financiero, puede ser un ingeniero, ¿no? Pero en cambio la actuaría puede hacer administración de proyectos, pero puede dentro de otras muchas cosas. Y las otras muchas cosas no las puede hacer ni el contador, ni el economista, ni el matemático. Asegurarse de la calidad de la administración y de los estándares. Investigación y desarrollo, desarrollo tecnológico, supervisar, comprobar, buscar acuerdos organizacionales, controles técnicos, capacitación por capas debidamente, ¿no? Todo eso va a ayudar ¿a qué? A reducir o controlar la frecuencia o la severidad. Ah, no, acá está la severidad. Planeamiento, un plan de contingencia, arreglos contractuales, condiciones, o sea, modificar, buscar características mejores en el diseño, un plan de recuperación en los desastres, barreras de ingeniería y estructurales. No sabemos a dónde van a llegar a trabajar ustedes. Entonces, a lo mejor llegan a una compañía de ingeniería, ¿no? Entonces vas a poder aplicar esta situación, ¿no? Algo que tenga que ver con las estructuras, los cálculos, el material,
las varillas, el cemento, ¿no? El control de fraudes, reducir, minimizar la exposición a las fuentes del riesgo, planeamiento de cartera, controles de precios, separación, relaciones públicas y pagos es gracia. O sea, a veces para reducir alguna consecuencia, algún problema de imagen, dices, oye, yo no tengo por qué pagarle a este hombre, pero ya está pasándose de tueste y puede que saque un periodicazo y dañe la empresa, pues le voy a pagar aunque no proceda, ¿no? A lo mejor no la totalidad, pero sí la mitad o una cuarta parte, lo menos que se pueda con tal de que ya se evite el problema, las consecuencias, ¿no? Y ya es todo. ¿Qué otro anexo no expliqué? Creo que ¿no? El A, ya lo vimos, ¿no? Las organizaciones y ya lo vi. Las aplicaciones, todo lo que tenga que ver con administración de riesgos, en dónde se puede aplicar, sí ya lo vimos, ¿no? El B, los pasos primero para implementar un programa de administración de riesgos. Aquí está lo más importante, respaldo de la alta gerencia. Si no lo tienes, va a ser una bronca. Mejor, no. Aquí debe decir, se necesita que patrocine la iniciativa un gerente ejecutivo principal. Entonces es el director general, ¿no? Es necesario el apoyo permanente del presidente de la organización y todos los ejecutivos deben dar pleno apoyo. O sea, esto era lo importante. Lástima que ya lo estamos viendo hasta el final. Desarrollar la política organizacional. Llegas a la empresa y debes de buscar esto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, los vínculos, el alcance, la guía de lo que puede ser considerado como un riesgo? Estos son los criterios como aceptable. ¿Quién es el responsable para administración de riesgos, los apoyos, los documentos y los planes, ¿no? Comunicar la política, ya que tienes toda la autorización y que tienes, ¿no? La política organizacional, pues comunícala, ¿no? Ayúdate de un equipo o haz tutoriales o haz un desayuno para toda la empresa en un hotel 5 estrellas y tú vas a hablar y o sea, eso es la comunicación en cómo se debe de hacer. Después, administrar riesgos a nivel organizacional, ¿no? El contexto de la organización, los riesgos identificados para la organización, el análisis y evaluación de esos riesgos, todo eso lo vas a encontrar. Lo importante es que estén debidamente escritos, actualizados. Entonces tienes material por dónde empezar. Tú no puedes llegar a una empresa y decir, no, esto se va a hacer así, así, porque yo ya lo sé hacer. No, tú vas a pedir qué se hace aquí, qué tienen aquí. Había un norteño que dice que lo primero que hay que llegar es conocer cómo mastica el animal. Ellos son norteños, todos son ganados y esas cosas. Pues primero hay que ver cómo mastica el animal. Eso te va a dar si está enfermo o si está sano. Y después tener un equipo para administrar el programa, el proyecto y el equipo, y después ir monitoreando y revisando.
O sea, jóvenes, este es lo que yo quería presentarles como lo que es el manual, ¿no? El proceso de administración de riesgos. Hemos visto poco a poco, le hemos dedicado 2 sesiones, casi fueron 4 horas, ¿no? Tanto al proceso de administración, a los diagramas y a los apéndices, ¿no? O sea, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces, eso es pues lo que ya me siento más tranquilo, ya veremos algunas las matrices de riesgo, las tenemos que comentar todavía un poquito más por si hay alguna duda. Hay algunas áreas en las empresas grandes que se dedican a hacer las matrices de riesgo para hechas, ponerlas en la computadora, ponerlas en las paredes, para que todo el mundo esté interesado dónde están las broncas y que todo el mundo esté participando. Entonces, ya le dediqué muchas horas, pero creo que con el estándar australiano y lo que hemos visto de riesgos internos y externos de la operación de cualquier empresa, sea chica, mediana o grande, sea de seguros, sea bancos o financiera, información la hemos visto, la hemos comentado, la tienen en el foro de la materia. Bien, dudas, preguntas, por favor. No hay, no hay. No, Vázquez, profe, todo bien. Vázquez Jiménez, Vázquez Jiménez. ¿Profe? ¿Todo bien? Dudas, preguntas. Vázquez Jiménez. No, profe, todo bien. Ah, gracias. Núñez Mendoza. Todo bien, profe. Muy bien, muy bien. Jerónimo Bermúdez. Está todo bien, profesor, gracias. Muy bien, muy bien. Alarcón Estrada. Todo bien, profe. Ordaz López. Todo bien, gracias. Bien, bien, bien. Flores de la Rosa. Todo bien, profe. Bien. Hernández Rebolledo. Todo bien, profe. Mora Breña. Todo bien, profe. Bueno, bueno. Entonces, primero Dios, nos vemos el próximo lunes, ¿no? Y veremos. Permítame tantito porque a lo mejor ya los perdí. Este es lo que debo de estar compartiendo. Entonces ya vimos aquí el estándar australiano, ¿no? Entonces, subí, creo que son 3 gráficas. Aquí tenemos la matriz de riesgo, el semáforo, ¿no? Aquí ya está más claro, verde, amarillo, rojo, tipo de semáforo, y cómo elaborar mapas de riesgo. Tenemos los colores, pero los riesgos son estos puntitos que caen, ¿no? Hay en muchas láminas donde cada puntito tiene su nombre, su responsable, etcétera, etcétera.
pero ya eso es propio de la administración de riesgos. Nosotros pues nomás estamos comentando la teoría general. Ya teniendo el semestre completo únicamente para administración de riesgos, pues es una materia muy interesante porque es de mucha práctica. Es de estar haciendo, comprobando, rectificando y aprenden, porque es haciendo. Se van metiendo las manos y todo mundo lo va llevando a cabo. Bueno, pues ya me despido. Pásenla bonito y primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes. Nos Que vemos, profe. descansen. Vale, profe, gracias. Gracias, Hasta profe, luego. nos vemos. Gracias. Gracias, Bye, profe. bye.